Hola, buenas, soy Victoria, soy una de las portavoces de Futuro Vegetal y hoy voy a hacer un taller de portavocía. He hecho algunas portavocías, no soy la más experimentada en ello, pero sí he hecho algunos talleres que me han hecho como saber más sobre la portavocía y quería compartir pues ese conocimiento. Entonces, voy a empezar por preguntaros qué es lo que os moviliza, o sea, la emoción. En una palabra, ¿qué te moviliza? La rabia, la pena, la esperanza, ¿no? Hay que pensar en eso, porque es eso lo que queremos transmitir, ¿no? Esa emoción. La gente se engancha a tu portavocía cuando le transmites la emoción que te hace movilizarte. Entonces, preguntaros y reflexionar sobre qué emociones nos moviliza. Y eso hay que tenerlo en cuenta durante una entrevista. Entonces, quería hablaros de la comunicación verbal y de la no verbal. Vamos a empezar por la no verbal porque no solo cuenta las palabras, sino también cuenta cómo lo expresamos, los movimientos, porque el porcentaje de lo que transmiten la comunicación verbal es un porcentaje pequeño. Hay estudios que dicen un 20%, otros estudios más, otros estudios menos. No hay un acuerdo en exactamente el porcentaje de lo que es la comunicación verbal dentro de toda la comunicación, pero sí que lo tildan de que no es lo único importante, sino que también todo eso. Vamos a entrar más en la comunicación no verbal, pero tener en cuenta de que no solo os tenéis que preparar las palabras exactas las que vais a decir, sino que también cómo lo vais a transmitir. Entonces, un ejemplo, nosotras mismas somos el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué queremos enviar un mensaje de que vamos con traje y corbata? Que somos empresarios, por ejemplo, o vamos a enviar un mensaje de que si el portavoz es un hombre o si el portavoz es una persona no binaria o una mujer, ¿no? Esto también envía un mensaje, ¿no? O sea, nosotras mismas somos el mensaje y cómo nos comportamos transmite ya ese mensaje de todo el colectivo. Si culto, preciso, eficiente, profesionalidad, credibilidad, experimentado, ¿no? Todo eso, las palabras que he dicho, es algo que también queremos transmitir. No tiene que ser todas, pero yo qué sé, si elegimos preciso o creíble, ¿no? Es algo que queremos transmitir y, por ejemplo, si es algo que no sabemos, pues no pasa nada por decir que no sabemos todo o que no tenemos una posición exacta en el colectivo de esa cosa, ¿no? Hay que ser sinceros respecto a esto y yo creo que sin problema, ¿no? Entonces eres más creíble cuando de verdad dices pues cómo se posiciona el colectivo o si no tiene posición respecto a una cosa, ¿no? Y creo que es importante. Después, la posición, ¿cómo estás? Pues vertical, ¿no? Abierto, no estás así, tiene una simetría, ¿no? Así o así, ¿sabes? Esta posición transmite pues mucho descuido, no queremos transmitir eso, queremos transmitir pues una verticalidad, estar abierto, estamos abiertos al mundo y somos estables. No sé si habéis visto entrevistas a gente que se mueve mucho, que va haciendo así y eso distrae muy a la gente. La gente se concentra en lo que haces y no en lo que dices. Entonces, si una persona se mueve mucho, pues yo diría que se concentrase o que practicase para no moverse mucho, porque eso sí que hace que la gente no se concentre en tu mensaje. Entonces, es importante saber cómo es uno mismo. Entonces, por ejemplo, si es una persona distraída, si te llena la rabia, si ya señalas, el señalamiento pues no está muy bien, se ve como muy agresivo, muy violento, si te pones así, ¿no? Pues tener en cuenta pues tú cómo tú te comportas para luego corregirlo, practicarlo y así como tenerlo en cuenta. Tampoco hay que obsesionarse, uno puede ser como es y ya está, no hace falta ahí obsesionarse en tener que ser perfecto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, conocerse a uno mismo e intentar pues tener todas estas cosas en cuenta. Después, una cosa que es muy importante es el uso de la voz, el volumen, ¿no? No queremos gritar,
pero tampoco queremos hablar bajito, que no se os oiga, que tengan que adivinar, que tengan la gente que adivinar qué palabras exactamente estamos diciendo. La entonación, pues cuando queremos resaltar una palabra, los tempos y el énfasis y el ritmo también es muy importante. Si tú quieres transmitir solemnidad o seriedad, el ritmo va a ser despacio, porque esto es muy serio. Pero si tú quieres transmitir, venga, vamos chicos, vamos a hacer eso, pues lo vas a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Esto es comunicación, entra dentro de la comunicación no verbal, porque la palabra exacta no es lo importante, sino es cómo lo dices, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, esto es muy serio, hay que hablarlo tranquilamente. Entonces, el énfasis, la entonación y el volumen cuentan cuando usamos la voz. Entonces, cuando uno se prepara una intervención, saber qué énfasis poner, en qué palabra poner el énfasis, sobre todo cuál es la clave de nuestro mensaje, entonces poner más énfasis ahí, cambiar la entonación, probarlo de diferentes maneras, a ver cuál crees que transmite mejor el mensaje. Una de las cosas que a mí se me olvida mucho es no correr, respirar, porque no es una maratón, ¿vale? Es transmitir un mensaje tranquilamente. Lo que pasa es que cuando nos entrevistan, es normal, yo también me pongo súper nerviosa y entonces corremos a decir nuestro mensaje. Creemos que a lo mejor si corremos más vamos a decir mejor el mensaje o vamos a transmitir más ideas, pero es que la gente no te va a seguir, se va a desconectar. Al que ya no entienda la segunda o la tercera frase, ya no te pilla, ya desconecta. Entonces, por eso es importante ir a un paso no muy acelerado para que la gente pueda seguirte. Esto se me olvida. Y entonces el truco está en respirar. Respirar, tomar aire antes de la intervención, tranquilidad, concentrarte en lo que vas a hacer, pero tampoco obsesionarse. Y normalmente la primera pregunta, o es lo que a mí me pasa, es ir muy rápido y luego ya veo, espera, tengo que respirar, tranquila, no pasa nada, todo va a ir bien. Más cositas. Respecto a la intervención o entrevista, hay que preparársela. Siempre. Aunque una sea una portavoz frecuente, siempre hay que preparárselo. Hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, te lo puedes preparar en tu casa, ¿no? Sobre todo cuando uno es más novato. Para preparar una entrevista, primero hay que tener en cuenta quién te entrevista, ¿no? No es lo mismo que te entreviste alguien de Twitch, por ejemplo, a que te entreviste la televisión, la radio. O sea, hay que tener en cuenta cuánto tiempo vas a estar entrevistado, más o menos si los periodistas te pueden orientar en qué preguntas o qué es lo que les interesa saber, que luego hablaremos de lo que de verdad tú quieres hablar o que a veces no es lo mismo que lo que los periodistas quieren hablar, ¿no? Pero hay que preguntarse quién es la audiencia, porque no es lo mismo transmitir el mensaje por Twitch y a la audiencia de Twitch que transmitir un mensaje a la gente de La Sexta, por ejemplo, de 4, o no sé, de gente que escucha un programa de radio que es de ciencia, pero hay que tener muy en cuenta quién nos entrevista para el medio de que nos entrevista, ¿no? Por ejemplo, en directo vas a poder decir 2 frases, entonces hay que preparárselo muy bien de saber qué frases quieres decir para que luego cuando ya hayas dicho 2 frases te corten el directo, ¿no? Y hay que aprovechar el tiempo. Tienes que meter tu mensaje a la primera de cambio que puedas. Entonces, saber quién te va a preguntar es importante. También las 5 W. En periodismo, las 5 W es en inglés, ¿no? What, where, why, when, how. ¿No? Es lo que hace en la noticia, ¿no? El qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Es que eso también, sobre todo en acciones, lo preguntan, y en redacción de notas de prensa hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Las 5 W, qué ha pasado, quién lo ha hecho, cuándo, dónde, el por qué. Sobre el mensaje debe ser breve y tiene que tener una palabra clave, porque es lo que la gente
va a recordar. Por ejemplo, ¿quién conoce una intervención en la que se dice I have a dream? Todo el mundo lo conoce, en el mundo activista quiero decir, pero I have a dream es una intervención que se hizo hace un montón de años y que se recuerda, y eso es un ejemplo de un mensaje transmitido perfectamente, y no tiene que ver exactamente con el antirracismo, pero en verdad sí que tiene que ver, ¿no? Pero quiero decir que no pone el énfasis en el antirracismo, sino es una idea, transmite una idea, una emoción, ¿no? I have a dream. Entonces, un mensaje breve con una palabra clave que la gente va a recordar. Por ejemplo, si te preguntan, se nos pregunta mucho sobre lo de los cuadros. Se puede decir un mensaje concreto como no es violento que una persona se pegue al marco de un cuadro, es violento que no tenga un futuro digno, ¿no? Pues ese sería un mensaje que transmite una emoción de la indignación, de la necesidad de tener un futuro digno, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la audiencia se engancha, ¿no? A la emoción. Una cosa que hacemos mucho los activistas es dar datos. Datos. No. No. Ya hemos dicho que hay que transmitir emociones. Y entonces esto es contrario a transmitir datos, porque los datos aburren mucho. Entonces, puedes transmitir 1, 2 datos, pero ya. ¿Por qué? Porque la gente desconecta, o sea, no les importa. Y porque no conectan con esos datos. Hay gente un porcentaje de la población muy baja, que mira los datos y dice, vale, pues con estos datos yo tomo una decisión lógica, pero la mayoría de la gente no se mueve por estos datos, se mueve por la emoción. Entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, el dato que quieras decir, escógelo bien y dilo, pero no es un dato detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y sobre todo, lo que la gente se engancha mucho es a las historias locales, a las historias personales. Vamos, la salsa, ¿no? Por ejemplo, tal población no hay agua potable por los contaminantes purpurines. Esto transmite un ejemplo de la que la población sufre por X causa, ¿no? Por ejemplo, me da miedo la sequía y el cambio climático porque mis familiares en 20 años no tendrán agua de beber, no tendrán, no sé qué. Pues ese ejemplo de la familia, de la historia local, de la historia personal. Esto es lo que la gente se engancha, porque puede verse en esa historia también, ¿vale? No es un dato más, las personas no se ven en los datos. Cuando el Telenoticias dicen que ha habido tantos muertos en X sitio, la gente no empatiza. Lo entiende, pero no acaba de... En cambio, cuando sale una persona a decir su testimonio, entonces ahí la gente se engancha. Una de las cosas que no hacemos suficiente es recordar la entidad. Por ejemplo, puedes no empezar todas las frases con desde futuro vegetal, no sé qué, pero sí que hay que ir recordándolo, porque, por ejemplo, hay mucha gente que, pues si es en directo, por ejemplo, enchufa y tú ya estás ahí dándole la entrevista y ya te han quitado el rótulo y no saben quién eres. Entonces, recordarlo, ¿no? Y además la gente, si quiere donar dinero, no sé qué, si les ha convencido un trocito de entrevista para aportar dinero, para apuntarse o para buscarte en Instagram para seguirte, si lo has dicho al principio pero no lo dices más, igual ya pues ya no recuerdan de qué organización eres. Entonces es importante ir recordándolo. No en todas las frases, no nos hagamos pesados tampoco, pero sí pues yo qué sé, si te hacen 4 preguntas, pues en la primera y en la segunda o en la primera y en la última, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a la parte de comunicación verbal, que es las partes digamos, de un discurso.
¿vale? Esto es un discurso, es más, lo que voy a decir es más de un discurso que de propiamente una entrevista, pero también puede servir. Hay 3 partes en un discurso, ¿vale? En la intro o arrancada, la segunda, la exposición o el conflicto, y la tercera es la conclusión y la resolución, ¿vale? O resolución. Entonces, la intro, la arrancada, es donde vas a decir tu frase brillante. La frase brillante debe decirse ahí, porque entonces las personas la audiencia va a hacer que está diciendo algo importante. Entonces hay que utilizar ahí frases que llamen la atención y esa intro sirve para establecer ya una conexión con la audiencia. Ahí ya tienes su atención. Venga, vamos a empezar. Esto va a ser impactante. Vamos a darle, ¿vale? Esa es la intro. Segundo, la exposición o conflicto. Entonces, ahí es cuando explicas más detalladamente, no durante mucho tiempo, hay un tiempo limitado, si te pasas mucho de tiempo la gente desconecta, entonces hay que ser precisos. Ahí explicas la dualidad, o sea, explicas el problema, explicas la solución, ¿no? La dualidad de problema-solución. De 1 a 3 ideas, no más. No más, no muchas ideas porque la gente, si no ahí se empieza a liar y no entiende. Ahí explicas las analogías, los ejemplos, las metáforas, las historias personales. Ahí sí que hay que meter la emoción también. Puedes meter un par de datos, 1, 2 solo, pero sobre todo la emoción, ¿no? Tercero y último, conclusión, resolución. Ahí haces como un pequeño resumen en 1 o 2 frases de todo lo que has dicho para poner más énfasis. Es decir, recoger la idea clave. Hemos dicho que vamos a hacer 3 ideas claves, pues como lo recoges, lo resumes en una frasecita, 2 como mucho, y ahí ya lo tienes. Ya te digo, esto decirlo es muy fácil. A mí me cuesta, no os creáis, cuesta mucho, pero ahí está lo que nos dicen los estudios de comunicación. Yo os animaría a que vieseis, ahora que tenéis esta información sobre cómo dar una portavocía, a que vieseis diferentes portavocías que se han hecho, tanto en nuestro colectivo como en otros colectivos, como políticos, porque ellos comunican genial, o sea, ellos son los reyes de la comunicación, o sea, así de claro. Y por ejemplo, vais a ver que muchos políticos, sus intervenciones son súper cortas. Es porque quieren transmitir una idea y solo con un par de frases ya la transmiten, es que no hace falta tanto. Voy a poner algunos ejemplos de portavocías que a mí me gustan, pero también tener en cuenta, pues lo que he dicho, miraros portavocías de otra gente, porque eso de verdad que, y mirarlos de una forma analítica, ¿no? No exactamente lo que dicen, sino cómo transmiten el mensaje. Por ejemplo, una intervención que me gusta mucho es la de Greta Thunberg del bla bla bla. Cuando dijo lo del bla bla bla, creo que fue en la ONU. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? En realidad, o sea, la idea es genial, o sea, es que lo que transmite es exactamente eso.
que allí están los políticos haciendo bla, bla, bla sin hacer ninguna acción, ¿no? Y es eso, que transmite esa idea, ¿no? Entonces esa intervención está guay. Luego hay una entrevista que le hacen al compañero Bilbo en Todo es mentira del Museo del Prado, de la acción del Museo del Prado. O sea, son preguntas incómodas todo el rato. Hay que tenerlo en cuenta esto, que te van a preguntar, según qué medios, te van a preguntar preguntas incómodas. ¿Qué es lo que vende en realidad? ¿No? Ellos lo que quieren es sacarte, pues eso. Entonces, hay que prepararse para las preguntas incómodas, en cómo vas a responder. No hay que pensar que, bueno, ya preguntarán y ya responderé lo que sea. No, hay que pensarlo bien. También pensar que tú transmites el mensaje de un colectivo. Tú no vas allí, yo cuando hago portavocías, yo no pienso en lo que yo pienso. Yo voy allí a transmitir el mensaje del colectivo. Yo no, o sea, egos en las portavocías yo creo que deben minimizarse. Hay que transmitir el mensaje del colectivo, no el tuyo propio. Y sobre todo, pues vuelvo a lo anterior, que es te van a preguntar cosas incómodas y cosas que a lo mejor no habéis hablado con las compañeras, pero se rigen por nuestros principios y valores y de ahí se puede sacar una respuesta buena. Luego hay otra intervención de una persona de XR que fue a Canal Red, a la base, cuando se descubrió que había una policía infiltrada en un CSO de Madrid, que luego estaba infiltrada también en XR y en Futuro Vegetal. Entrevistaron a una persona de XR. Entonces ahí se le preguntó sobre eso y él desvió la pregunta a que, bueno, tendremos nuestras diferencias de opinión, pero él contestó, nos parece muy bien que la policía haga su trabajo, pero debería investigar a la gente que contamina como Repsol, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Como es verdad, entiendo que la policía tiene que investigar criminales y en verdad eso, como le quiero dar un consejo a la policía de que investigue criminales, que es un buen trabajo lo que hacen, pero yo conozco muchos criminales que podrían investigar. Conozco unos criminales que hace un año y un mes, febrero, ocasionaron un derrame de petróleo que afectó a más de 50.000 familias en Perú. Esos criminales se llaman Repsol. Y a esos criminales no les investigan. Les investigan a científicos, a personas, a panaderos, a cocineras, a funcionarios que estamos en este movimiento social intentando luchar por un futuro mejor para todos. Entonces, si quieren infiltrar a alguien, que le infiltren en el Consejo de Administración de Repsol y que nos dejen a la ciudadanía en paz, que no somos criminales. Y eso sí, eso está arruinando la vida a muchísimas familias. Él encaminó la pregunta hacia esto de yo vengo a hablar de mi libro. Y es aquí donde, sobre todo en directo, sobre todo cuando hay tiempo acotado, que es casi siempre, quieres decir tu mensaje, primero tienes que pensar cuál va a ser tu mensaje y luego tienes que meterlo. Y ahí es cuando piensas cómo meterlo. Porque si te preguntan por las estrellas, pero tú quieres hablar de la Tierra, pues tienes que como que desviarte, ¿no? Eso lo hacen muy bien los políticos, otra vez, ¿sí? Que les preguntan sobre, por ejemplo, PP, PSOE siempre lo hacen, les preguntan sobre por qué el PP hace no sé qué y desvían la pregunta hacia porque el PSOE es muy malo, ¿no? Siempre. Entonces, esto es importante, saber. Da igual lo que te pregunte, o sea, no da igual, ¿no? Pero tú quieres enviar un mensaje y entonces lo canalizas hacia donde tu mensaje, o sea, no es más que eso, es yo vengo a hablar de mi libro. Es eso, que me encanta esa idea, ¿no? Tú vas a hablar, ahí vas a hablar y a dar tu mensaje. No te líes a cosas que no quieres hablar. Tú vas a hablar de mi libro. También hay que contestar lo que te preguntan. Tampoco hay que, si te preguntan por no sé qué, pasas la pregunta y respondes otra cosa, ¿no? No, simplemente es encaminarlo. Y creo que ya está hasta aquí mi taller de portavocía.
Espero que haya sido útil. Espero que practiquéis mucho con gente de alrededor, enfrente del espejo, redactando las ideas principales, redactando los discursos. Sobre redactar los discursos yo creo que es importante, pero tampoco hay que leerlo, sobre todo en una entrevista que te graban, ¿no? Tampoco hay que decir palabra por palabra, sino más o menos tener en la cabeza qué ideas quieres decir o cómo lo ordenas y luego decirlo, no en plan leerlo, porque el problema es que, o memorizarlo, el problema es que si intentas memorizarlo, luego con los nervios te puedes quedar en blanco y ya ahí te quedas trabado. Entonces, no intentar tener todo exactamente por escrito, palabra por palabra, de lo que vas a decir, pero sí las ideas generales, cómo quieres transmitir, ¿no? Los ejemplos que vas a transmitir, pues todo eso. Bueno, pues nada. Agur, adeu, nos vemos pronto. Un abrazo.